Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Nos reencontramos para tratar un nuevo tema. En este caso, yo les presenté una historia del arte, así como titulé al siguiente documento, donde ustedes pueden ver diferentes imágenes y diferentes partes de la historia del arte. Comenzamos. ¿Qué es el arte? Esa es una pregunta muy difícil. ¿Cómo surgió? ¿Quién hizo primero arte? Como dice la imagen, son muy buenas preguntas que tendremos que responder desde el comienzo y con calma. Los primeros artistas. Los primeros artistas fueron los humanos primitivos. Utilizaban como pintura elementos de la naturaleza como sangre de animales, plantas, tierra y piedras. Como pinceles, ramas de árboles, tallos de plantas, plumas de aves y sus propias manos o dedos. Las mujeres y hombres de esa época pintaban en las paredes de las cuevas en las que se refugiaban. Si nos remitimos a esa época, donde lo que hacían eran cazar animales, recolectar frutos, podemos ver por qué pintaban guerreros cazando animales, animales y personas recolectando frutos. En la Edad Antigua tenemos a los egipcios, a los griegos y los romanos. En el caso de los egipcios, ustedes tal vez los conocen por las pirámides de Egipto. Ellos también hacían murales dentro de las pirámides. Dentro de las pirámides habían pasillos con paredes muy extensos en los que ellos pintaban parte de la vida de aquel que estaba enterrado. Recordemos que las pirámides eran tumbas. También tenían esculturas donde hacían el rostro de las personas más importantes de la sociedad, de ese momento, y que pertenecían a su cultura, como el busto de Nefertiti, que es muy famoso. En el caso de los griegos y romanos tienen muchísimas coincidencias. Tienen construcciones gigantescas, como el Coliseo romano, como el Partenón griego, y escultura de los dioses y de sus regentes o reyes de la época. En el caso de los romanos también vamos a ver que ellos tienen lo que se llamaba mosaicos. Como podemos ver, estas son culturas antiguas, sin embargo, hasta el día de hoy nos han llegado y tal vez podemos reconocerlas. Con respecto a la mitología griega, ustedes deben recordar cuál es, dónde están Zeus, Hades o los otros dioses, que tal vez lo hayan visto en películas, dibujitos animados y así, y capaz que se acuerden. Durante la Edad Media ocurrió una de las pandemias más grandes de la historia, la peste bubónica o peste negra. Se llevó a una gran parte de la población de esa época. Fue una época muy oscura. Esta también es la época de los castillos. Seguramente recuerdan a los castillos, como son, y que eran como grandes mansiones o fortalezas para los reyes. Esta época también es la de los reyes, reinas, princesas y príncipes. Era en la época que existía ese tipo de monarquía, ese tipo de gobierno. También pintaban temas religiosos. Para ello era muy importante la religión. También ellos pintaban, cuando pintaban temas religiosos, específicamente pintaban parte de la Biblia. En esa época la Biblia estaba escrita solamente en latín y la mayoría de la gente no conocía el latín, por lo que no podían leer la Biblia, solo conocían su idioma. Es como si en la actualidad pensáramos que está en un idioma en que no podemos leerlo y que las únicas personas que pueden leerlo son solamente las personas que están en la iglesia, como los padres, el papa y así. Y nosotros no podemos acceder a lo que dice la Biblia y no podemos leerla. Entonces, en esa época, una forma de resolverlo fue que pintaran lo que estaba en la Biblia en imágenes, hacer pinturas, murales, de forma que la gente a través de las imágenes pudiera conocer lo que decía la Biblia.
Y si ven, utilizaban colores muy oscuros para nosotros, por ejemplo. Y era parte de una época donde había muchas guerras. Edad moderna. En esta época, por primera vez los artistas firman con sus nombres sus obras. En esta época encontramos un periodo de tiempo que se llama Renacimiento, en que vivían los artistas más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Hablamos de Miguel Ángel, quien pintó la Capilla Sixtina en el Vaticano. Leonardo da Vinci, que pintó la Mona Lisa. Rafael y Donatello. Esta es una época que también está marcada por lo religioso en el arte. Todavía se sigue utilizando la Biblia, los evangelios, a Jesús y a Dios como tema. Aunque también va a surgir la mitología griega. ¿Recuerdan? La de la época antigua. Va a volver a resurgir, pero desde otro punto de vista, ya que, como sabemos, esa cultura ya está perdida para esta época. También van a tomar los temas de la guerra porque siguen habiendo guerras. Avanzamos hacia la edad contemporánea y tenemos que hablar en este caso del impresionismo, el postimpresionismo y el neoimpresionismo. Estos eran formas de hacer arte que se concentraban en cómo la luz hacía que cambien los colores según su intensidad durante el día. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cómo se ve nuestra ciudad cuando amanece? ¿Se ve igual que cuando atardece? ¿O se ve igual que al mediodía? No, nos vamos a dar cuenta que no, que se ve de diferente forma, que los colores se ven de diferente forma, que se ven otros colores o otra intensidad de esos colores, pero no se ve igual en las diferentes etapas del día. ¿A la noche se ve igual? No, definitivamente no. Dependiendo de la luz, va a cambiar el color de un paisaje. De esto es lo que se dieron cuenta estos artistas y con lo que quisieron trabajar, con el color y cómo cambiaba dependiendo de la luz del día. Por eso estos artistas trabajaban en el exterior y así plasmaban un paisaje del exterior, paisajes de la ciudad. Y algunos artistas también se volcaron a plasmar los interiores, pero también buscando el color, cómo cambia con los colores del escenario, si pintaba un escenario, cómo cambia la intensidad de los colores cuando, por ejemplo, hay una persona sola en la habitación y apenas entra una luz. Todo eso fue lo que quisieron plasmar en sus obras. Y si lo que ha marcado esta época son las guerras. Con la Primera Guerra Mundial hubieron muchos cambios sociales, y eso puede notarse en la forma en cómo cambió el arte. El arte siempre va a estar influenciado por la sociedad, por la cultura, por lo que suceda en el mundo, por lo que le suceda a las personas, porque es una actividad humana, es algo que solamente los humanos hacemos. Si hablamos de las vanguardias, estamos hablando de un término muy amplio que abarca a muchas formas de expresión o muchas formas de hacer arte. Estamos hablando de diferentes grupos de personas, de artistas, que hicieron cada uno un grupo independiente, una forma diferente de hacer arte cada uno. Surgieron antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, otros hicieron su forma de hacer arte antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que reflejan son cómo cambió el mundo con la guerra, qué fue lo que pasó, los horrores. Después de las vanguardias vinieron las neovanguardias, y ahí encontramos el arte óptico y cinético, y el arte minimal. Hay muchas cuestiones que podemos ver aquí, y podemos pensar en que comenzaron a pensar en la tecnología, en lo que cómo estaba cambiando el mundo con la tecnología.
Y si nos venimos más aquí, hacia lo más cercano a nosotros, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de artistas que trabajan de muchas formas, mezclan o hacen una unión de mucho de lo que pasó en otras épocas, tratan de innovar y aportan algo a partir de su perspectiva, de la actualidad, de lo que pasa hoy. Espero que hayan disfrutado este viaje rápido por la historia del arte, desde sus comienzos hasta la actualidad. Les voy a dejar una incógnita. Tal vez ya saben la respuesta. ¿Dónde creen que estarían los murales? Es decir, ¿en qué época piensan que estarían los murales? Podemos repasar, ponernos a pensar. ¿Han surgido ahora? ¿Son solamente de esta época? ¿Mm? Les dejo eso para ustedes. Después de leer esta historia, puede que tengan muchas preguntas. Háganme llegar sus dudas, inquietudes o si quieren saber más. Y recuerden, no hay una tarea en específico para esto. Solo quiero que lo lean, piensen todas las preguntas que hay dentro y reflexionen. Si quieren, me hacen preguntas, me hacen llegar sus dudas. ¿Sí? Muchas gracias. Cuídense mucho.